quiero iniciar orando. Así que cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Señor, venimos delante de ti esta mañana, rogándote que tú nos hables, que este tema pueda ser de edificación y de ánimo para la iglesia, que pueda traer gozo, esperanza, fe, Señor, y que tu voz, Señor, sea audible a nuestras vidas, no voz de hombre, no sabiduría humana. Señor, quita toda distracción, toda carga, todo peso, Señor, de nuestros corazones, que podamos, Señor, estar dispuestos, atentos a tu voz. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga, hermanos. Espero que estén muy bien. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy especial. La verdad es que yo creo que es la primera vez que lo voy a hablar aquí en el púlpito. Y por mucho tiempo, perdón, estoy buscando ya se fue bien. Ok, denme un minuto. Por mucho tiempo no he hablado sobre este tema porque realmente no es fácil hablarlo. Perdónenme, es que ya lo abro. Entonces, pero es algo muy importante y es algo muy necesario. Y estuve orando y la verdad es que ya de tiempo atrás en mi corazón sentía hablar de esto y bueno, ha llegado el día. Y hoy yo quiero hablar acerca de los últimos tiempos. Y la verdad es que hablar de los últimos tiempos no es sencillo. Y les voy a explicar por qué. Porque todos tenemos ideas ya adquiridas previamente sobre los últimos tiempos. Y yo voy a ser muy honesto con ustedes. Alrededor del 2012, yo empecé a estudiar los últimos tiempos, no por el deseo de saber qué es lo que va a pasar y la fecha exacta de la venida del Señor, sino realmente porque como creyentes es importante que sepamos qué va a suceder al final de los tiempos. Y por más de 5 años me dediqué a leer la Biblia. Quiero decirles que no me dediqué a buscar las doctrinas que existen, porque son muchísimas las doctrinas que hay sobre los últimos tiempos. Y yo les voy a explicar y les voy a hablar qué doctrina voy a enseñar esta mañana. Y bueno, la doctrina que yo voy a hablar hoy es lo que la Biblia habla acerca de. No lo que un predicador dice, no lo que un teólogo piensa, sino nos vamos a enfocar a los versículos de lo que la Biblia enseña, porque históricamente la iglesia ha tenido una concepción de lo que va a suceder en los postreros tiempos. Y si tú te das cuenta, el año pasado hablamos sobre primeros rudimentos, que eran las primeras enseñanzas que los creyentes tenían. Y la última es acerca del juicio eterno. Era una doctrina básica saber qué iba a pasar al final de los tiempos. La Biblia, lo que es el Nuevo Testamento, el tema de los últimos tiempos aparece más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Y yo te voy a decir algo. Muchos nos da temor leer el libro de Apocalipsis. Dices Apocalipsis y tiemblan. Nos da temor saber los últimos tiempos. Yo quiero preguntarles si alguna vez, vamos a ser sinceros, y quiero que levanten su mano. Muchas gracias, hermano. Si alguna vez alguien creyó que se había quedado, levanten la mano. ¿A quién le pasó? Miren, quiero que vean. Yo una vez tenía como 9 años y recuerdo que era la tarde y estaba mi familia y yo me metí a mi cuarto, me dormí y en eso me despierto y un silencio en mi casa.
Y entonces yo, papá, mamá, papá, papá, mamá. Y yo dije, no, ya me quedé. Porque había una película que hasta la fecha a mí me traumó, hermanos. No sé si ustedes, era de unos hippies y de una iglesia, y que entonces viene el Señor y se quedan las ropas y el pastor se queda, y entonces los empiezan a perseguir y ellos están huyendo y llegan los policías que son del anticristo y los decapitan y otros niegan a Jesús. Y bueno, y esa es una doctrina que no me voy a meter. Aquí las tengo, déjenme, porque no quiero parafrasear. Algo le está pasando a mi iPad. Ok, esta doctrina que ha tomado mucha fama hoy en día en la iglesia cristiana se llama dispensacionalismo, pretribulación y premilenialismo. Y esto nos dice, no voy a hablar de esta doctrina, pero les quiero explicar porque probablemente tú crees esto. Y esta doctrina nos enseña que Jesús va a venir primero de una forma secreta. Va a venir y es el famoso arrebatamiento, donde tú vas a estar así en tu casa y de repente va a desaparecer tu primo, y si tú no desapareces es que te quedaste en la tribulación. Y entonces, como te quedaste porque eras un mal cristiano, porque no viviste una vida justa delante de Dios, y te quedaste por eso. Y ahora tienes dos opciones. La opción número 1 es servir al anticristo, o de a fuerzas morir decapitado y ya vas a ir al cielo. Y después de eso viene una tercera venida de Jesús, que ya viene con toda la iglesia. Viene la guerra del Armagedón, y después de la guerra del Armagedón empieza lo que es bueno, es un tema muy amplio, pero yo quiero hoy enseñarte qué dice la Biblia. Ahora, hermanos, yo no vengo a convencerlos, ni les estoy diciendo que crean lo que yo creo. Yo voy a hablar solamente la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo tengo amigos pastores, cuando hablan de esto, ellos me dicen, hay mucha oposición, y me dicen, y pues yo lo que les digo es que si tú crees que tú te vas a ir antes de la tribulación, créelo, pero también piensa que tal vez te puedes quedar. Y ahorita voy a tocar ese tema, y quiero decirles que muchas veces cuando se ha hablado de los últimos tiempos, nos aterra y nos da un temor así. Yo recuerdo una reunión que pasaron una película aquí, y había una joven de la iglesia que salió y dijo, no, es que Cristo va a venir y estoy mal, y así. Y yo quiero decirte que la doctrina que los primeros creyentes, y bueno, que los teólogos le han puesto un nombre, es premilenialismo histórico. Y esto es lo que toda la iglesia ha creído hasta hace 150 años, que llegó esta doctrina que es la pretribulacional. Perdónenme, no estoy tan acostumbrado con los términos. Pero yo les quiero hablar de lo que la Biblia enseña y darles otro punto de vista que no es tener temor. Entonces traté de resumirlo, tengo 5 hojas porque solo vamos a ver mucha Biblia, así que preparen sus Biblias. Espero que lo estén grabando ya, si me ayudan. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces quiero ir a Primera de Juan 2:18. Yo aquí lo tengo, lo voy a leer. Vamos a usar la Reina Valera, porque la mayoría tienen Reina Valera, y dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad.
¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces aquí Juan está hablando y está diciendo, hey, ya estamos en los últimos tiempos. ¿Y cómo sabemos que son los últimos tiempos? Porque se ha manifestado el anticristo. ¿Y qué empieza a decir? Porque quiero decirles algo. Yo he escuchado hermanos que cuando alguien se va de la iglesia dicen, no, ellos no son cristianos, porque si fueran cristianos permanecerían con nosotros, pero como no están con nosotros, son del mundo. Están usando mal este versículo, porque Juan está hablando de los que han negado que Jesús es el Cristo. Los que de repente están caminando con nosotros en esta vida y de repente dicen, ¿sabes qué? Ya no creo en Jesús, ya no quiero seguirlo, ya no voy a hacer nada por amarlo y decido tomar mi propio camino y no creo en Dios, no creo en el Padre. Eso, lo que Juan está diciendo es que es el espíritu del anticristo. ¿Y cuándo se inauguraron los últimos tiempos? Bueno, los últimos tiempos se inauguran con la resurrección de Cristo, con su ascensión y glorificación. Quiero que me acompañes a Hechos ahora, 1, versículo 6, y vamos a leer hasta el 11. Porque, ¿qué está pasando aquí? Los discípulos acaban de estar con Jesús 40 días, Él resucitó y durante esos 40 días se estuvo manifestando a ellos. Y están en el momento en el que Jesús va a ser tomado y va a desaparecer, va a subir al Padre y es donde está ahorita. Nosotros no lo vemos ahorita físicamente. Y dice versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, ¿qué dice? Y le recibió una nube que ocultó de sus ojos. Jesús, ellos le dicen, ya sabemos que tú eres el Mesías, el que Dios prometió. ¿Vas ahora así a redimir al pueblo de Israel? Porque, hermanos, hay una promesa para el pueblo de Israel. Y yo no le voy a dar, porque hay doctrinas donde les dan una súper importancia al pueblo de Israel. Pero quiero decirte algo, que lo que Dios promete se va a cumplir. Y Él prometió que Él iba a restaurar al pueblo de Israel. Y Él lo va a hacer en un solo día. Si tú te das cuenta, en este momento los judíos o los que están en la nación de Israel no creen en Jesucristo. Y hay muchos que ni siquiera ya creen en la Biblia, en el Torah. Pero todo esto en los últimos tiempos, el corazón de una nación se va a volver en un solo día. Pero eso no lo vamos a ver hoy. Y entonces ellos le están diciendo, oye, ¿ya nos vas a quitar el gobierno de los romanos? ¿Vas a liberar al pueblo de Israel? Y Jesús les dice, no te toca saber los tiempos. Y en ese momento dice que ellos ven cómo es tomado. Viendo ellos, fue alzado y le recibió. ¿Qué le recibió? Una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Escucha esto.
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, estamos viendo que Jesús ya se está yendo y ya les están diciendo, Él va a volver. Y esto es muy importante porque esto fue algo público. Y le están diciendo, así como vieron que fue tomado en una nube, así lo van a volver a ver cuando Él regrese. Hermanos, Jesús va a regresar en forma de hombre. Y yo quiero decirte algo, me estoy adelantando, pero hay muchas promesas en el Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué los judíos no creían en Jesús como el Mesías? Porque ellos estaban esperando a un rey. Ellos estaban esperando un poder político que los liberara de la opresión de los romanos. Más o menos algo como el rey David. Pero Jesús, cuando regrese, Él va a regresar como ese rey. Él vino como un cordero que dio su vida, que era necesario para el rescate de todos nosotros. Pero cuando Él regrese, Él va a regresar como ese rey. Y bueno, no me voy a adelantar, pero me encanta este tema. Entonces, tú y yo, como creyentes, tenemos que creer que Jesús va a volver. O sea, si tú crees que Él murió y resucitó, también tienes que creer que Él va a regresar. Hermanos, en la Biblia hay una palabra que me encanta y se los he dicho, es Maranata. Y ese era el saludo de los creyentes, Maranata. Y Maranata es Cristo viene. Entonces, te voy a leer muchos versículos. Ahorita voy a leer Daniel 7, del 13 al 14. Bueno, vamos a Daniel 7. Sé que vamos a leer mucha Biblia, pero es importante porque yo no quiero sacar de contexto nada. Y realmente pues quiero darte una impresión de lo que estaba pasando. ¿Por qué estoy iniciando con Daniel? Porque Jesús cumplió una profecía. Daniel 7, del 13 en adelante. Quiero que lo leamos todos con voz fuerte, lo que es el versículo 13 y 14. ¿Listos? 1, 2, 3. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y te voy a platicar un poco de esto. Esto fue una visión que Daniel tuvo. Y él empezó a soñar a diferentes bestias, y llega a la cuarta que dice que es terrible, pero de repente sucede esto. Y dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí, ¿con qué? Con las nubes del cielo venía uno como ¿qué? ¿Sabes por qué Jesús en los evangelios, Él fue el título que más veces se mencionó? O sea, cuando Él hablaba acerca de Él, Él decía, el Hijo del Hombre. Y a los fariseos les molestaba porque sabían que se estaba refiriendo a esta profecía que Daniel había dado. Y yo quiero decirte que Daniel quedó asombrado por mucho tiempo, porque imagínate que está viendo estas bestias y de repente habla del anciano de días, que se está refiriendo obviamente a Dios, pero dice que ve a alguien, dice, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y ve lo que dice, y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Voy a leer y acompáñame, porque te digo que no quiero sacar de contexto esto. Voy a leer hasta el 22. Dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel estaba viendo algo increíble. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Vers 18. Recibirán el reino, ¿quiénes? Los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante, del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos, boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno, pongan atención, hacía guerra ¿contra quién? ¿Y qué? ¿Quiénes son los santos? Pon atención a lo que está diciendo. La bestia hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino. Entonces imagínate esta historia. Es como la lucha libre. ¿Alguna vez alguien ha ido a la lucha libre? Bueno, yo solo una vez fui. Y entonces, porque vino el místico, y yo le iba al místico. Y entonces en la lucha libre hay algo que siempre funciona, y es que está el bueno. Y entonces primero son como, no me acuerdo, ahí me corrigen, pero son como 3 etapas, 3 luchas así en una misma. Entonces el primer tiempo gana el bueno. ¿Sí lo han visto? Y le da una rastriza al malo, pero a los rudos, ¿no? Y entonces en la segunda vuelta los rudos se manchan con el bueno, y lo apalean así, lo palean. Y en la tercera la pelea está muy reñida, empiezan a ganarle así al místico, lo están apaleando, ya van a tocar la campana. Pero en una de esas el místico se levanta, hacía sus piruetas, les da la vuelta, los vence, y todos ¡guau! ¿Por qué? Porque había sido un momento crítico donde tú decías, ya vencieron al místico. Y en esta etapa la iglesia va a sufrir derrotas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero dice la Biblia, perdónenme, perdí. 21. Y veía yo que el cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. 22. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces es ese momento crítico donde estás, y ahorita lo vamos a ver, porque no solo es este versículo, pero es muy importante que entendamos esto. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí está hablando, aparecerá por segunda vez. Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores,
por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Si se dan cuenta, esto tiene que ver con lo que dice Mateo 24, cuando Jesús empieza a hablar de los últimos tiempos y dice que el sol se apagaría, que las estrellas. Entonces, esto está en Isaías 13:9, dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su esplendor, y castigaré. Perdón, se me fue aquí. Perdón. Les digo que mi iPad está. Al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces viene el día donde el Señor va a terminar con todo esto, hermanos. La maldad del mundo, a los impíos por su iniquidad, va a hacer que cese la arrogancia de los soberbios y la altivez de los fuertes. Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Cuando Cristo venga, ¿quién podrá sostenerse en pie? Sofonías 1:14, cercano está el día grande de Jehová, y cercano, muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecido, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Marcos 8:38, estas son las palabras de Jesús: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mateo 24:29-31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Recuerdan ahorita que leímos Isaías. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Otra vez, las nubes, con poder y con gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Entonces les leí versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y todavía hay más versículos. Ahora se los estoy leyendo porque les dije, es lo que la Biblia dice. No es lo que un teólogo dijo hace 100 años. No, ¿qué está diciendo la Biblia? Y Jesús aquí en Mateo 24, Él estaba diciendo: verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Versículo 31, si lo pueden poner. Ahí, Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Y qué dice? De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando Cristo aparezca en el cielo, porque lo vamos a ver en una nube, Él va a llamar a sus escogidos. Y quiero ir a este versículo que ha sido base de la fuente o la fuente para, les decía, esta doctrina, que es primera de Tesalonicenses 4:13. Necesito aire. Y dice, este ya no lo escribí aquí, lo tenemos que buscar. Primera de Tesalonicenses 4:13. Hermanos, espero no marearlos, pero es importante que les lea la Biblia, porque yo les puedo decir algo y contar, pero
No se trata esto, se trata qué dice la Biblia. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí se está refiriendo a los que ya fallecieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está hablando de los que mueren sin Cristo, que ellos no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué dice? Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿qué dice? Que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ahora, no se está refiriendo a que unos se fueron antes y pues nosotros no. Está hablando de los que creyendo, teniendo fe en Jesús, alcanzan este tiempo de la segunda venida. Dice que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. O sea, que los que están vivos y si tienen esta fe, no van a tener una mayor honra de los que murieron antes. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y vean lo que dice, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, aquí estamos viendo, no sé si, pero está hablando de que cuando Jesús venga, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? Para recibir al Señor en el aire. Entonces pongan atención, porque está diciendo, Él va a venir en las nubes. Primero los muertos van a resucitar con un cuerpo glorificado. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero esto no es, hermanos, que el Señor viene en su nube, nos recibe y vámonos otra vez al cielo, destruye la tierra y ya que todo esté así, ya que vino la ira, que los que se quedaron por malos cristianos y se arrepintieron y murieron decapitados, vuelvo a regresar por tercera vez para ahora sí gobernar. No es así. Esta palabra que dice arrebatados viene de la palabra harpazo y significa apoderarse de, arrebatar, tomar para uno mismo. Y, o sea, el Señor está tomando para sí a sus escogidos. Pero quiero explicarte algo, porque antes había esta tradición que cuando un rey salía a pelear y ganaba, cuando él regresaba a su ciudad, el pueblo salía a recibir al rey. O sea, no era como que el pueblo estaba indiferente, así todos barriendo, trabajando. Mira, ya llegó el rey. Bueno, pues qué bueno, no, yo tengo que seguir. No. Venían unos mensajeros y decían, el rey ya viene, y todos se preparaban y se alistaban y lo esperaban afuera de la ciudad para acompañarlo en su entrada a la ciudad, victoriando. ¿Por qué? Porque habían vencido. Y este versículo de Tesalonicenses 4 está hablando que tú y yo y los que hayamos quedado, si Dios nos los permite, cuando veamos a Cristo en el cielo, primero los muertos van a resucitar, nosotros vamos a ser tomados con Él en las nubes y lo vamos a acompañar en lo que viene de los últimos tiempos. Pero no es para, vámonos, se va a destruir la tierra. Y no, Él va a venir y va a venir como un rey a gobernar, a tomar su trono. Porque cuántas promesas no hay acerca de Jesús como el rey
de Sión, ¿sí o no? Y dime, ¿en algún momento Jesús se sentó en algún trono en Sión? O sea, Él se sentó y, de hecho, si tú lees la palabra, hubo un momento donde algunos dijeron, vamos a hacerlo rey. No sé si recuerdan. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue. No dejó que lo hicieran rey, porque no era su tiempo. Pero Él va a regresar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso estábamos leyendo hace ratito esto en Daniel, que Daniel dice, es que yo vi como a un hijo de hombre y el anciano de días le dio poder, dominio, gloria y honra. Jesús no viene por nosotros para que la tierra se destruya y vámonos al cielo. No, hermanos, la plenitud de los creyentes es Jesús regresando a la tierra y gobernando este planeta. La historia de la Biblia inicia con un jardín donde Dios deseaba que el jardín fuera gobernado por el hombre y que hubiera bendición. Pero entró el enemigo, entró el pecado y todo se fue para abajo. Pero termina la historia ahora con el segundo Adán viniendo a la tierra a gobernarla y a establecer lo que desde el principio tenía que haber sido. Y ¿sabes qué? Nos invita a nosotros a ser parte de eso. Porque no dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes. No dice la Biblia que nosotros vamos a reinar. ¿En qué momento reinaríamos? Bueno, ahí entra esta parte que la Biblia habla del milenio, que no vamos a hablar hoy del milenio. Y yo te quiero invitar a algo. No te metas a YouTube a buscar, ¿qué es el milenio? Porque te puedes encontrar información, o sea, tú pones el anticristo y que Bukele es el anticristo y que AMLO es el anticristo y te ponen, quién sabe, o sea, muchísimo, Trump y todo. Entonces no te metas a YouTube a buscar. ¿Quieres aprender? Abre tu Biblia, empieza a leer. Pero yo quiero decirte algo. Apocalipsis, se necesita leer toda la Biblia para entender Apocalipsis. Porque si te das cuenta, Jesús siempre habló, cuando Jesús habló de Él como el Mesías con los hombres que iban en el camino a Emaús, ellos dicen, oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba de las Escrituras y de los salmos y de los profetas, de lo que había de acontecerle al Mesías? Toda la Biblia tiene la sombra de lo que va a suceder al final. Y hermanos, los últimos tiempos no es para que nos dé miedo. Los últimos tiempos es para que nos dé esperanza, es para que nos dé ánimo, es para saber que nuestra esperanza se acerca, que va a haber una recompensa para ti y para mí que hemos padecido a causa del Evangelio. ¿No lo creen? Entonces, vamos a continuar. Quiero decirte que a la luz de la palabra es necesario que la iglesia pase por la tribulación. Y te digo, si tú dices, no, yo creo que voy a ser arrebatado y que antes de que empiece la tribulación me voy a ir, yo lo respeto. Pero yo quiero decirte algo. A veces, ¿qué va a pasar con alguien? Imagínate que yo a mi hijo le hago una promesa. Y le digo, hijo, yo te prometo que el domingo que sigue te voy a regalar, no sé, ¿qué le puedes regalar a un niño? Un dinosaurio vivo. Y mi hijo dice, ay, sí, y yo sí, hijo. ¿Qué va a pasar cuando llegue el domingo y yo no le haya podido cumplir lo de un dinosaurio vivo? ¿Qué va a pasar? Se va a decepcionar. Se va a sentir engañado. ¿Sabes qué? Yo quiero estar listo y quiero creer y decir, Señor, si nos toca pasar por la tribulación, tú nos fortaleces. A decir, no me va a pasar a mí y que te llegues ahora.
porque quiero decirte algo y me voy a adelantar un poco, denme un minuto. Cuando Jesús venga, traerá... no, mejor no lo leo porque sí me adelanto mucho. No, ahí vamos, pero ok. Quiero decirte, escucha qué significa tribulación. Significa congoja, aflicción o tormento que inquieta y turba el ánimo. La palabra española se deriva del latín tribulum, nombre, escucha esto, nombre del trillo que se empleaba para separar la paja del grano. De ahí viene la palabra tribulación. El proceso se llama tribulación e ilustra gráficamente la experiencia humana. Entonces, imagínate que la tribulación es necesaria para que se separe el trigo de la cizaña. Repítelo conmigo. La tribulación es necesaria para que se separe el trigo de la cizaña. ¿A poco no Jesús dio una parábola sobre esto? Y dijo que un hombre había plantado en su terreno buena semilla y que llegó el enemigo y plantó cizaña. Y entonces sus siervos vieron y le dijeron: jefe, ¿qué es esto? Mira, la semilla que sembraste, ahora hay cizaña. ¿Quieres que la arranquemos? Y Jesús le dice: no la arranques, porque te vas a llevar el trigo. Deja que crezcan, y cuando sea la hora de la cosecha se va a poder separar. Y yo alguna vez vi un video sobre esto, y lo que dicen es que como el trigo da fruto, el trigo por el peso se curvea, pero la cizaña no lleva fruto. Entonces la cizaña se queda alzada, y por eso es que cuando es el tiempo de la siega es fácil separarlos. Y hay una gran enseñanza. Ahora, esto que les digo, eso sí no puedo asegurarlo porque fue un video que vi, se me hizo muy interesante, pero hasta ahí sé de eso. Pero va a haber un momento donde dentro de la iglesia se tenga que separar el trigo de la cizaña. Y yo quiero decirte que esto es importante, porque ahorita todos aquí estamos bien cómodos. Y si yo les digo: vamos a decir aleluya, 3 veces aleluya, y todos: sí, aleluya, aleluya. Pero ¿qué cuando decir aleluya te cueste irte a la cárcel o morir? Ahí vamos a decir aleluya o nos vamos a quedar callados. ¿Qué cuando nos digan: para que tú compres ahora alimento necesitas una marca en tu mano o en la frente? Y muchos van a decir: es que, Señor, tengo que alimentar a mis hijos y tú eres bueno. Y mucha gente, hermanos, van a ceder ante la presión. Y yo espero, yo digo: Señor, ten misericordia de mí, porque yo puedo estar hablando ahorita, pero eso no quiere decir que yo ya por estárselos diciendo estoy exento y que yo ahí voy a estar. Sí, yo no me pongo la marca. Todos vamos a ser probados. Todos vamos a pasar por esta presión. Y la pregunta es: ¿por qué? Bueno, te quiero decir algunas cosas. Primero que nada, nuestro ejemplo lo tenemos en Jesús. Nuestro maestro sufrió mucho, y Él espera de nosotros que no nos avergoncemos de Él y de su palabra. Si lo hacemos, no somos dignos de ser participantes de su reino. Él se avergonzará de nosotros. Y miren, no lo anoté, pero hay un versículo aquí en Timoteo, ahorita se los leo. Está en segunda de Timoteo 2:12. Si me ayudan ahí en proyección, segunda de Timoteo 2:12. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? A ver, hay que esperar a que lo proyecten. Si sufrimos, ¿qué dice? Si le negaremos. ¿Y el siguiente qué dice? Él permanece fiel.
Él no puede negarse a sí mismo. Pero quiero ir a esta primera palabra que dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Porque, hermanos, el sufrimiento es parte y es necesario para reinar. Jesús le dijo, Padre, si puedes hacer que esta copa pase de mí, hazlo, pero que no se haga mi voluntad. Y la Biblia dice que Él fue perfeccionado a través de la prueba, a través del sufrimiento. Jesús fue perfeccionado como el autor de salvación a través del sufrimiento. ¿Cómo va a ser la iglesia purificada si no es a través de la prueba? ¿Cómo va a ser la iglesia? ¿Con qué autoridad la iglesia se va a presentar con un vestido santo, limpio, sin mancha, sin arruga? Si nos estamos peleando entre nosotros. Ay, no, que mi iglesia es la más bonita. Ay, no, que me gusta más cómo predica tal. Ay, no, que aquí usamos velo. Ay, no, que aquí los varones de un lado, las mujeres de otro. Ah, no, que aquí somos trinitarios. Ah, no, que aquí somos unitarios. Ah, no, que aquí somos reformados. O sea, cuando Jesús venga, Él va a venir por una iglesia madura. Una iglesia que sufrió y que permaneció fiel. No hay nada que madure a una persona más que la prueba. No hay otra, hermanos. Tú quieres madurar en tu vida, vas a ser probado. Si no, no hay de otra. Ay, no me saludó el hermano, ya me voy porque no me saludó. ¿Qué va a pasar cuando venga la prueba? ¿Qué va a pasar cuando te persigan por tener una Biblia en tu casa? ¿Qué va a pasar cuando te digan, niega a Cristo o muere? Si traemos estas ideas que son de este tiempo de que no, nada me pasa porque Dios está conmigo y yo decreto que Él me guarda y nada me va a pasar, ¿tú crees que vamos a poder estar de pie ese día en la prueba? No. Miren, a mí me confrontó mucho el testimonio del pastor Primo. ¿Se acuerdan el que vino? Primitivo, el que estuvo, que habló poquito. Él habló un poco en la conferencia de varones. ¿Recuerdan del testimonio? Y te voy a platicar un poco. Su mamá conoció a Cristo y su mamá nunca fue a la iglesia. Y su padre siempre golpeó a su mamá. Y hay cosas muy fuertes de por qué la golpeaba, no la dejaba salir. Y una hermana iba a su casa y se escondía en el baño y en el baño le predicaba. Cuando su mamá murió, él todavía no era creyente. Pasaron 6 años. Y ahora que estuvimos, él nos platicó y nos dijo, miren, mi mamá se encargó de mandar una ofrenda a una iglesia que está ahí, una de las iglesias. Dice, porque estaban construyendo. ¿Y sabes qué? La iglesia hizo una ventanita hacia la casa de mi mamá. Y fue para honrar lo que su mamá había hecho. Sí, o sea, y él dice, Dios es bueno. No entiendo, o sea, él, no sé si se acuerdan que nos lo dijo en el Congreso, ahora nos dijo, apenas entendí por qué mi mamá sufrió tanto. Porque Dios es bueno. Y hermanos, si tú y yo no estamos listos para la prueba, si tú piensas que te está yendo mal porque Dios está enojado contigo o porque no has diezmado suficiente, estás mal. O si tú crees que la bendición de Dios es que Él te va a prosperar económicamente, estás mal. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Eso lo dijo Jesús. Nuestra vida no es determinada por los bienes. Es determinada por conocerlo a Él. Entonces, Hechos 14:22, si me pueden acompañar.
Bueno, voy a leerles Romanos 8, 35 al 39, porque me encanta, y dice Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos puede separar de Cristo? Nos pueden matar, nos pueden dejar sin alimento, nos pueden atribular, pero no pueden hacer que nuestra fe se apague si nosotros no lo decidimos. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y ve lo que está diciendo: por causa de Jesús somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La tribulación no nos va a separar de su amor, ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada. Nada nos puede separar de su amor. Pablo decía en Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, si se dan cuenta, yo no les he dicho ninguna de mis palabras. No, pues yo les estoy hablando lo que la Biblia dice y lo que les costaba a los creyentes ser discípulos. Hebreos habla y dice: hey, recuerden cómo sufrieron con gozo la pérdida de sus bienes. Por tanto, no se desanimen. Cuando se hablaba de los últimos tiempos, era para animar a la iglesia a no perder la fe en la promesa que venía. Porque, iglesia, si tú y yo estamos viendo lo temporal, nos vamos a desanimar. Si tú estás: ay, es que, ¿por qué Dios no me sana de esto? Ay, ¿por qué Dios no me hace más rico? ¿Por qué no bendice mis negocios? Ay, ¿por qué no sé, no tengo hijos, no me he casado, no tengo un carro nuevo, no tengo un celular nuevo? ¿Por qué me ve feo la hermana? Y estamos tan en lo temporal. Pero cuando hablamos de los últimos tiempos, debe de darnos esperanza. De decir: esta prueba, esto que estoy batallando, esta lucha que tengo con el pecado, un día se va a acabar. Cuando Cristo regrese, yo voy a ser transformado. Y cuando Cristo regrese, no voy a padecer más de esta enfermedad. Y cuando Cristo regrese, todo el dolor que he sufrido por causa de que se burlan de mí, mi familia no me quiere porque soy cristiano, cuando Cristo venga, lo va a recompensar. Y esa era la forma de pensar de los creyentes. Y se animaban unos a otros: Maranata, Cristo viene. Cristo viene. Y cuando ponemos la mirada en Jesús, todas estas montañas se hacen pequeños valles. Pero cuando nuestra mirada la ponemos en lo temporal, nos empezamos a afanar. Y yo quiero decirte algo: todos luchamos con eso. Todos luchamos con el día a día. Por eso debemos de animarnos unos a otros. Hermanos, yo sé que he estado leyendo muchos versículos, pero como les decía, es necesario. Porque yo no les quiero inventar algo. Ustedes pueden después buscar y leer las doctrinas que hay, pero yo les recomiendo: lean la Biblia y básense en la Biblia. Y cuando algo no entiendas, no te inventes. Yo no me he inventado nada, ni estoy hablándoles el hilo negro. Esto es lo que los primeros cristianos creían. Y yo no me quiero salir de eso y decirles: no, pues miren, yo creo que Jesús va a venir ahí por el 2025, porque no lo sé.
No lo sé si nos va a tocar verlo, pero yo voy a caminar con mi mirada en Cristo Jesús. Entonces, denme un minuto porque aquí tuve un error en mí. Estoy haciendo esto chiquito. Entonces, quiero decirte algo. Apocalipsis 6, 9 al 11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Otra vez, Apocalipsis 6, del 9 al 11. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Escucha esto. ¿Por qué murieron esos que estaban debajo? Dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. El testimonio que tenían de Jesucristo. ¿Sabes? Hay algo en Apocalipsis. Juan empieza, Dios, dice, la revelación que Dios le dio a Jesucristo y que Jesús envió a través de sus ángeles a Juan por causa del testimonio de la palabra. Y bueno, menciona esto que aquí está diciendo, por causa del testimonio, por causa de la palabra y del testimonio que tenía. Y después Juan, unos versículos abajo, dice, hermanos, yo estoy prisionero en la isla de Patmos por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. O sea, Dios le envió la revelación del libro de Apocalipsis por el testimonio de la palabra y que él tenía, pero ese mismo testimonio fue el que lo llevó a que fuera exiliado en una isla. Y los que murieron y que están ahí es porque tenían un testimonio que agradaba a Dios. Ahorita les voy a leer un versículo. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? No me respondas, ¿estamos dispuestos? ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes que la tribulación o el vituperio nos va a dar una mejor resurrección? Y esto lo dice en Hebreos 11, 35 al 39. Dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Escucha esto. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y bueno, ya Hebreos explica por qué no lo recibieron. Pero tenemos un estándar muy alto, hermanos. Y yo te estoy hablando de los últimos tiempos, no para que te desanimes y digas, uy, el anticristo, uy, el número de la bestia, uy, no. Te estoy hablando porque es importante que lo sepamos y que podamos tener nuestra vida en el Señor Jesús. Sepamos lo que va, que no nos sorprendamos como de algo nuevo de, ay, ¿por qué nos están atribulando? ¿Por qué ya el gobierno no quiere a los cristianos? Vamos a hacer una marcha para que respeten nuestros derechos como cristianos. No, tienes que entender que esto va a pasar.
tienes que entender que en el último tiempo la maldad va a aumentar. Jesús dijo que sería como en los días de Noé, donde se estaban casando, comiendo, nada más en la carne. Entonces, ya voy a terminar. Discúlpenme, ya los veo así como pero quiero aterrizar en esto. El saber de los últimos tiempos nos debe animar con las recompensas y no asustarnos debido a los juicios. Quiero que abras tu Biblia en Mateo 24. No, espérenme, perdón, es Lucas. Aquí está, yo lo leo. Lucas 21, 25 al 28. Si lo pueden proyectar. Y subraya esto en tu Biblia. A mí, cuando yo leí este versículo, me encantó y es algo que no se me olvida. De repente se me olvida la cita y tengo que volverla a buscar. Pero esta frase no se me olvida y dice, voy a leer desde el 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En 27, checa esto. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá ¿en dónde? En una nube con poder y gran gloria. Y ve lo que dice el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, léanlo. Oh, qué glorioso. Porque imagínate que estemos, que nos toque ese momento. Mira, para el mundo va a ser grande y terrible, pero para los creyentes es el día de nuestra esperanza de gloria. ¿Cómo se me fue? Pero en Tito tiene una descripción increíble de este día. Y aquí está diciendo, cuando veas a Jesús en los cielos, erguíos y levantad vuestra cabeza. Siéntete orgulloso, porque tu redención ha llegado. Porque a partir de ahí, hermanos, lo que viene está increíble. Y en Mateo 24, ahora sí acompáñame a Mateo 24, que lo puedes estudiar. Habla acerca de los últimos tiempos Jesús y empieza a dar todas estas señales de la tribulación. Y empieza a decir cómo serán las señales antes del fin. Pero ahora yo me quiero ocupar en el versículo 44, porque Jesús nos hace una recomendación y dice, oye, si un hombre sabe que un día va a venir, que a qué hora y en qué día va a venir el ladrón, debe de estar listo, ¿sí o no? Ahorita lo vamos a leer. Entonces, Mateo 24, vamos desde el 42, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Di, Jesús viene a la hora que no me imagino. Cuando menos no lo imaginemos. Y después ve lo que dice. Ve 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: pues Jesús no viene, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús está diciendo algo. Sabes, Jesús nos encomendó una tarea a ti y a mí. Todos somos parte de este cuerpo y tenemos una tarea específica. Y Jesús dice: bienaventurado cuando el Señor venga y encuentre a su siervo haciendo su deber. Dice: pero si aquel siervo malo dice en su corazón: no, pues ¿para qué me estoy guardando en santidad? Pues ¿para qué? ¿Por qué estoy haciendo el bien y me va mal? Y mira, mis compañeros están haciendo tranzas y les va súper bien. No, pues mejor me voy a juntar con los que hacen tranzas. Mira. Y habla y dice de los que golpean a sus hermanos. Dice: cuando el Señor venga, en el momento en que no sabe, en que no espera, no va a haber una segunda oportunidad. Hermanos, sé consciente de esto. Muchos creen que cuando vean a Jesús, así les digan: ahí viene, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, recíbeme, amén, y se van. No va a pasar eso. Sabes, cuando Él aparezca en las nubes y los que sabían digan: era verdad. La Biblia dice, te lo voy a leer como dice, porque no te lo quiero inventar. Acompáñame a Primera de Juan. La verdad, agarré esta Biblia porque ya la tengo bien subrayada y es la que sé que no me pierdo, pero sí. Primera de Juan. Ya estoy en Primera de Pedro. Primera de Juan 2:28. Si lo pueden proyectar para que todos lo leamos. Vean lo que dice. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Jesús. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Porque los que conocieron la verdad y no la vivieron, se van a alejar avergonzados. La Biblia dice que van a llorar, las naciones van a llorar. Pero los que vivieron una vida haciendo lo que el Señor les pidió que hicieran, entonces es el momento de erguíos vuestra cabeza, erguíos y levantad vuestra cabeza. Por eso es que la Biblia habla del gran día, porque es grande para los que tienen la esperanza en Jesús, y terrible día para los que no creen. Porque, hermanos, viene un juicio hacia el mundo que si lo lees tal cual te vas a asustar. O sea, no sé qué ideas tienen, pero la Biblia dice que la sangre que se va a derramar va a llegar al freno de un caballo. Imagínate ese derramamiento de sangre. Eso lo dice la Biblia. La Biblia describe a Jesús que lo vamos a ver con vestidos blancos, pero rojos, carmesí. Y que Él va a decir: es que vengo de aplastar a mis enemigos en el lagar. Y nadie me ayudó, yo lo hice solo con mi... O sea, está muy fuerte. Porque Él es un cordero, pero es un león. Y va a llegar el tiempo de su juicio. Y sí debemos de tener temor de Dios. No temor de que se va a acabar el mundo. Y muchos es como, no. Hay una frase de una canción que dice, en inglés dice,
Todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir, ¿no? O sea, todos es como, ay, no, sí, yo me voy con Dios, pero nadie está dispuesto a decir, no, pues yo me muero para irme, ¿no? Porque está haciendo referencia a que estamos bien a gusto con el mundo. Entonces, los últimos tiempos deben de traernos ánimo. Yo quiero animarlos. Voy a estar hablando el próximo domingo igual sobre los últimos tiempos. Les quiero ser honesto, no me voy a meter a las doctrinas que hay, porque esa no es la intención. Nos vamos a meter a la Biblia y qué es lo que dice la Biblia sobre los últimos tiempos. Y yo quiero decirles algo, hermanos. No lo sé todo. Hay muchas cosas que yo no me atrevo a dar mi punto de vista, porque la verdad es que están veladas. Y que yo veo mucha gente que habla y hay los que toman el Apocalipsis de una forma literal y hay los que toman el Apocalipsis de una forma figurada. Pero yo no me atrevo a decir que ninguno, o sea, que pues eso es tan mal. La verdad no. Pero la Biblia tiene cosas muy claras que simplemente orando y leyendo el Señor nos las va revelando. Y quiero decirles algo, mucho tiempo yo no he hablado de esto porque tampoco se trata de que sea un morbo, ¿no? De que, pues a ver, ¿y qué va a pasar en el fin del mundo? ¿Y de dónde crees que venga el anticristo, ¿no? Yo escuché que no, unos dicen que es Bukele, otros que va a venir de los árabes. Entonces, no nos vamos a meter a esas cosas, sino a lo que la Biblia dice. Y la idea de esto no es poner temor en tu corazón, hablando de que salgas y quieras vender todo porque crees que ya Cristo viene, y no, pero sí que tu corazón cobre ánimo y que esté listo y que nos sirva para alinearnos. Y yo voy a terminar ya es como la cuarta vez que digo esto, pero les voy a ser muy honesto, iglesia. Últimamente me ha estado costando buscar al Señor. Hay muchas cosas, pruebas, y de repente como que trabajo. Y la verdad es que me está costando tener mis tiempos con Dios de calidad. Y ahora que estuve leyendo esto, mi corazón volvió a arder. Porque hay algo que Jesús habla en Mateo 24 y es la parábola de las 10 vírgenes. Y Él habla de estas 5 vírgenes que tenían aceite y de las otras 5 que no tenían aceite. Y que cuando llegó el esposo, a las que no tenían aceite habían ido a comprar y no lograron entrar. Y cuando estaba leyendo esto, realmente volví a decirle: Señor, aviva mi corazón. Yo quiero tener aceite. Yo quiero estar listo para tu regreso. Yo quiero vivir mirándote a ti y no mirando si logré mis sueños, si logré mis objetivos en esta vida, si acumulé el dinero que quise acumular, si logré mis metas. No quiero vivir para eso, porque Jesús dijo: el que gane su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la ganará. El que quiera seguirme, tome su cruz todos los días y sígame. Iglesia, tenemos que tener aceite. Yo quiero decirte, iglesia, yo no me interesa buscar que seamos una iglesia grandísima y bien bonita. Y les digo, nos esforzamos por tener este lugar bien, por dar seguimiento a todo, pero no es mi objetivo edificar, pues miren, una iglesia increíble. Mi deseo es que en tu corazón haya aceite. Mi deseo es que tu lámpara no se apague, porque Jesús dijo en Lucas
creo que si no mal recuerdo es Lucas 18, cuando está hablando de la viuda y del juez injusto, y que esta viuda le dice, hazme justicia, y entonces el juez injusto se cansa y dice, no temo a Dios ni al hombre, pero esta mujer ya me hartó, le voy a hacer justicia. Y Jesús dice esto, ¿no hará vuestro Padre, no responderá a los que claman a Él día y noche? Y después dice, y cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Que cuando Jesús regrese, ¿cómo va a estar nuestro corazón? ¿Va a estar anhelándolo? Porque, ¿sabes? El fin de los tiempos, la Biblia dice que el Espíritu y la novia dicen, ven. Y empiezan a hablar y dice, el que es santo, santifíquese más. El que es puro, siga siendo puro. Y el que está haciendo iniquidades, siga haciendo iniquidades. Pero es esta constante de estarnos santificando y de tener algo en nuestro corazón de peso eterno. Y no importando nuestras circunstancias, no importando si te está yendo mal en el trabajo. Porque a veces pasa, hermanos. Decir, Señor, no entiendo por qué, pero tú eres bueno, tú eres fiel. Señor, no obtuve lo que más quise. Yo quería, no sé, fama, dinero. No lo obtuve, pero tú eres bueno y te tengo a ti. Necesitamos cultivar aceite en nuestras vidas. Y esto solo es en intimidad con el Señor. Iglesia, no somos una iglesia que ore. No somos una iglesia que ayune. No somos una iglesia que tomemos tiempo para buscar a Dios genuinamente. Él va a venir. Y Él va a venir por una iglesia santa y sin mancha. Y tenemos que volver a alinear nuestros pies. Tenemos que volver a alinear nuestro corazón. Tenemos que volver a ver en qué punto estamos. Y si hay cosas que hemos permitido que sabemos que no le agradan, tenemos que volver a lo primero, a nuestras primeras obras. Eso es más importante a que tú te sepas de memoria todo lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y de nada te sirve saber de los últimos tiempos si nuestro corazón no está alineado con Él. Hace 7 años yo tuve un sueño en un tiempo de ayuno y oración, y estaba leyendo mi Biblia. Y yo te voy a decir algo, yo creo en los sueños, porque en la Biblia vemos que Dios habló a muchos hombres y mujeres por sueños, pero tampoco es como que cada día tengo un sueño profético, y no me pasa a mí eso. Pero de te puedo decir que ha marcado mi vida y lo tengo muy presente. Y yo soñé que algo había pasado en el mundo, era todo muy verde. Estaba subiendo un monte y yo veía que se acercaba una nube carmesí entre los montes, y yo volteaba a ver y había un amigo mío parado en una pequeña tarima hablando con denuedo y diciendo, Cristo viene, Cristo viene. Y era muy fuerte y era con mucha autoridad. Y yo iba con mi esposa y le decía, vamos. Y en lo que íbamos caminando, digamos que el predicador estaba ahí clamando y mi atención estaba en él. De repente salía un amigo mío y salía malabareando, y había un grupo de personas ahí riéndose con él. Había otro de este lado que decía, no, eso es una locura, y seguía caminando. Y veía a otro amigo mío con unos audífonos, su computadora, así afanadísimo, ¿no? O sea, el mensaje estaba tremendo y él entretenido. Y yo sabía que no tenía que distraerme. Yo iba caminando hacia él y sabía que no tenía que distraerme. Y me distraje. Y mi sueño terminó ahí. Me distraje por una mochila que alguien había olvidado, y le dije a mi esposa, mira, esa es la mochila de no sé quién, se la voy a dar. Y terminó mi sueño. Y me da mucho temor, porque no me quiero distraer. Porque estamos, hermanos, estamos en un punto
donde el evangelio se debe de cuidar. Estamos en un punto donde la fe se puede apagar así. Estamos en un punto donde todo nos está presionando para renunciar a nuestra fe, ¿sí o no? Mi esposa habló con una amiga y le decía: Eli, estamos en un punto donde es como cuando estás en una cabaña y estás haciendo un fuego y el ambiente está tan húmedo que no se puede prender el fuego y que tienes que cuidarlo con mucho cuidado, porque el ambiente está tan húmedo que ese fuego se puede apagar. Y estamos en un tiempo de veras, iglesia, así. Y si no, nuestro corazón no despierta, nos vamos a perder. Porque hay muchas presiones, porque hay muchas dificultades. Y si no entendemos la Biblia, nos vamos a ofender, porque vamos a decir: ¿por qué Dios me está pasando estas pruebas? Si tú no me prometiste tener riquezas y bendición, ¿y por qué me está yendo mal? Nos vamos a ofender. Jesús lo dijo: en los últimos tiempos el amor de muchos se apagará. Hermanos, estamos en los últimos tiempos y tenemos que cuidar nuestra fe y tenemos que hacer las primeras obras. Tenemos que doblar nuestra rodilla. Tenemos que cuidar nuestra vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y no es fácil, nadie dijo que es fácil, pero tenemos que pelear la batalla. Y hay veces que pareciera que las tinieblas son más grandes, pero tenemos que confiar en Él, porque Él dijo: el que persevere hasta el fin será salvo. Iglesia, pon tu mirada en Jesús, como nos anima Hebreos, y dice: puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Pon tu mirada en Él. Yo espero que este mensaje que hoy di, disculpen que leí muchos versículos, porque se recomienda que cuando prediquemos no leamos tantos versículos, pero era importante que tú vieras qué es la palabra, que no lo saqué de un libro de teología, es la palabra. Y te digo, tú puedes tener tus convicciones y yo las respeto, pero yo te estoy hablando lo que la palabra dice. Y yo te quiero animar y espero que este mensaje pueda traer ánimo a tu corazón y que puedas otra vez buscar tener aceite con el Señor y buscar otra vez doblar tus rodillas y tener esperanza en Él. Es decir: Señor, aunque la vid no dé su fruto, aunque la higuera no florezca, con todo tú eres mi Señor. Vamos a orar ahí en nuestro lugar. Padre, que estás en los cielos, te entregamos este día y este tiempo, nuestras vidas otra vez. Señor, tú sabes que somos hombres débiles, pero que estamos confiando en ti y en tus promesas. Señor, no permitas que ninguno de los que estamos aquí se pierda. Señor, no permitas que nos alejemos de ti, sino atrae nuestro corazón. Que este mensaje pueda conmover otra vez nuestro corazón a buscar tu rostro, a poner nuestra mirada en lo que es importante, a buscar lo único que no nos será quitado, a poner nuestra mirada en ti, Señor Jesús. Señor, que podamos tener una convicción de que tú estás con nosotros hasta el final, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, iglesia.